Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Diálogos de Frontera. Este programa que hemos dedicado para compartir diferentes temas que tocan la vida social, la vida personal y la vida familiar. Nos complace iniciar este año con un programa bien interesante. ¿Ustedes han escuchado eso de noticias falsas? O tal vez denominadas fake news. ¿Qué vemos en nuestros dispositivos? ¿Qué escuchamos y qué compartimos? El día de hoy tenemos el gusto de trabajar este tema y llevarlo a sus hogares, en compañía, como siempre, del padre José Raúl Ramírez, y tenemos dos invitados muy especiales. A mi derecha tengo a la doctora Daniela González García. Ella es comunicadora de la Universidad Católica de Oriente, magíster en Desarrollo Social e Innovación Social y actualmente está realizando su doctorado en Comunicación en la Universidad Católica de Argentina, en Buenos Aires. Tenemos al profesor Jaime Arbey Ateotúa, que siempre gentilmente nos acompaña. Él es comunicador de la Universidad de Antioquia, es magíster en lingüística de la misma universidad y está realizando su doctorado en la Universidad Nacional. Y como siempre me acompaña el padre José Raúl. Padre, qué bueno tenerlo en este inicio de año en nuestro programa Diálogos de Frontera y el día de hoy con un tema tan difícil, pero a la vez que toca con el nicho familiar, como es esto de las noticias falsas o denominadas también fake news. Bienvenido. Jesús David, muchas gracias a los invitados. Qué bueno que estemos en este programa que es reflexivo y a la vez es formativo e informativo, y más con este tema de las noticias falsas. Quisiera hacer de comienzo como una reflexión en torno a este tema. Uno de los grandes temas que siempre ha preocupado al ser humano es la búsqueda de la verdad, y precisamente uno puede decir que lo antagónico viene a ser lo falso o viene a ser la mentira. Pero el ser humano tiene esa vocación y tiene esa capacidad de la verdad. Primero, el ser humano es capaz de la verdad y uno diría que la información, las noticias, es para comunicar la verdad, no para comunicar la falsedad o la mentira. Lo segundo es que nos desarrollamos en una sociedad que podríamos decir, como bien lo dice Byung-Chul Han, de la hiperinformación, que es un término incluso de la posmodernidad. Vivimos en una época de una gran cantidad de información que el ser humano no es capaz de digerirla, de decir esto es falso, esto es verdadero o esto es volverlo a esa reflexión. Lo tercero, vivimos también y es de la época posmoderna, que bien lo llega a decir Federico Nietzsche, no existen hechos sino interpretaciones. Y muchas veces estas interpretaciones son al amaño o son con intencionalidad que quieren desfigurar la realidad. Por tanto, las noticias falsas muchas veces son interpretaciones que quieren desfigurar la realidad y quieren marcar otra intencionalidad para que lleven una conducta o incluso desprestigiar una institución, desprestigiar una persona, desprestigiar algún momento histórico, algún acontecimiento. Este es más o menos el contexto. Noticia ha de ser lo bueno, noticia ha de ser lo nuevo, pero siempre en esa línea de la verdad. Gracias, padre Raúl. Qué interesante su contexto. Vamos a invitar a nuestros expertos para que nos expliquen qué es esto de las noticias falsas. Pero permítanme algo que el padre trató de introducir en su alocución frente a Chung Han. Llamamos régimen de la información a la forma de dominio en que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial
determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Doctora Daniela, doctor Jaime, ¿qué es esto de noticias falsas que se conoce técnicamente como los fake news? Bueno, las noticias falsas es un fenómeno que no es de ahora. Las noticias falsas del primero que tenemos como registro dentro de los estudios de la comunicación es una transmisión que hizo Orson Welles, quien es el escritor de 1984, un libro muy conocido también que referencia estos temas, pero él hace una transmisión radial donde hace una dramatización de la Guerra de los Mundos. Resulta que cuando la gente empieza a escuchar esta transmisión radial a principios de 1900, se genera un pánico colectivo alrededor de esta información. Entonces la gente piensa que realmente hay una invasión de los marcianos en Estados Unidos, principalmente en Nueva Jersey. Desde ahí hay un montón de estudios, uno hecho por un psicólogo que se llama Henry Cantrell, donde empieza a estudiar los efectos de esa información, de esa noticia falsa. Entonces digamos que las noticias falsas podrían existir casi desde la expansión de los medios de comunicación o desde el crecimiento de los medios de comunicación. Digamos que ahorita el fenómeno es mucho más recurrente porque tenemos un mayor acceso a los medios y un mayor flujo de información. Entonces, a mayor acceso y a mayor flujo y circulación de información, somos más susceptibles a caer en este tipo de noticias falsas. Pero las noticias falsas verdaderamente son noticias que o no cuentan toda la información o están amañadas a una perspectiva particular o están generando verdaderamente totalmente información falsa. Doctor Jaime, ¿cómo podemos comprender hoy a nivel social, cultural, geopolítico el tema de las noticias falsas? ¿Eso por qué se está dando y por qué ese fenómeno crece tan rápido? Sí, un saludo cordial para todos, muchas gracias por la invitación. Realmente lo de las noticias falsas, como dice Daniela, no es una fenomenología contemporánea, viene desde mucho tiempo atrás y está ligado sobre todo al elemento bélico, a las guerras. La noticia como género periodístico nació de las guerras, cuando los periodistas estaban al frente de las batallas y no podían dar las crónicas tan detalladas que daban, digamos, los cronistas, por ejemplo, de Indias cuando llegaban Nuevos Mundos, sino que tenían que hacer un informe un poco más sucinto, más breve, y por eso condensaban la información en unos textos que respondieran qué ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, cuántos muertos hay o cuántos muertos hubo, etc. Por eso las noticias falsas también están muy ligadas al elemento bélico, a las guerras. Y tiene que ver con la parte ideológica también. Las noticias tienen como objetivo manipular la manera como la gente ve la realidad y tiene que ver con las ideologías. Por ello, muchas de las guerras, inclusive las guerras que hubo acá en la época de la colonia y la conquista, fueron atravesadas por fenómenos de noticias falsas. Porque el objetivo no solamente era difundir una información que no estaba siendo correcta, sino también quizás hacer que el enemigo tuviera una información que lo desinformara, que tuviera una versión diferente de lo que estaba ocurriendo. Sociológicamente y políticamente hablando hoy, podemos decir que sí, detrás de cada noticia falsa, la pregunta es ¿cuál es la intencionalidad? Un poco lo que decía el padre Raúl. No solamente son hechos, son interpretaciones. ¿Cuál es la visión que se está vendiendo? ¿Cuál es la interpretación que se está vendiendo? ¿Y cuál es la intencionalidad que tienen las personas que están haciendo ese tipo de noticias? Creo yo adelantándonos un poco más a la conclusión, hay que generar una especie de opinión pública, una persona que sepa discernir lo que es real, lo que es verdadero, lo que es falso, porque si las personas no están con los pies en la tierra, que creo yo que infortunadamente lo que ocurre hoy, la gente está en un mundo de simulación, mucho en la nube, si la gente no está con los pies en la tierra, cualquier información lo va a desubicar, lo va a desinformar. Gracias, doctor Jaime. Tiene que ver con el tema de guerras, el tema ideológico, un fenómeno social. Vamos a ver la siguiente nota para ampliar un poco esto de las noticias falsas. Ya regresamos a Diálogos de Frontera. Hola, mi nombre es Daniel Ospina, docente del programa de Comunicación Social en la Universidad Católica Oriente. Con relación a las fake news, es muy importante que tengamos en cuenta la responsabilidad de nosotros como los usuarios a quienes están dirigidas estas noticias. Siempre cuando salen las fake news, tenemos que ser conscientes de mirar la veracidad de las mismas, pero ¿cómo sabremos si una noticia es verdadera o falsa si no somos expertos? Hay un aspecto muy importante y detalles muy sencillos para poder verificar.
Una de ellas pueden ser las fechas en las que fueron publicadas. Verificar los portales de donde me están enviando una fake news. Si es un meme, si es una imagen, podemos inclusive utilizar herramientas digitales como la búsqueda a la inversa de Google para poder identificar cuál es esa noticia o esa imagen que me están compartiendo y si está haciendo relación con la noticia que me están dando, si es verdad o es falsa. Notar muy bien a las fuentes a quien se está citando. Hay veces nos llegan noticias que dicen de una importante universidad y nunca mencionan la universidad o un estudio. Esto se hace positivo para que podamos comenzar a dudar sobre una noticia. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Hola, saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestro programa Diálogos de Frontera. Les quiero contar que el día de hoy estamos trabajando las noticias falsas. Y el día de hoy nuestro programa se produce desde la Universidad Católica de Oriente. Lo han podido ver y escuchar porque estamos en la construcción de un nuevo edificio, pero también ya la comunidad académica está viva. Escuchamos la nota del experto, queridas familias, y que sean los expertos que tenemos el día de hoy que nos cuenten
Esto de los fake news o noticias falsas que vemos en nuestros dispositivos día a día, ¿son un nuevo poder? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso de que polarizan, de que generan desconfianza en las instituciones, difunden información errónea y dañan la reputación o pueden dañar la reputación de los demás? Qué bueno, doctor Jaime, doctora Daniela, que en este bloque trabajemos esta parte. Sí, seguramente nuestros televidentes habrán escuchado el concepto de poderes. Hay un poder que es el poder ejecutivo, que tiene que ver con las personas que están haciendo la parte gobernante en cada uno de nuestros municipios, los alcaldes, gobernadores, presidentes. El poder legislativo, que es el Congreso, los consejos en la parte municipal, los ediles en la parte departamental. El poder legislativo, que es lo que hacen las leyes, los jueces, los magistrados. Y algunos sitúan en el cuarto poder a los medios de comunicación, otros sitúan el poder militar. Sea cual sea el caso, los medios de comunicación, la información es un poder. Pero más que por ser un poder por ser mismos, es un poder porque son utilizados por los otros poderes. Si ustedes ven, hoy prende la televisión, mira la radio, la mayoría de personas que salen en los medios de comunicación son justamente miembros del poder ejecutivo, legislativo, judicial y militar. Entonces, el poder de los medios de comunicación no es porque ellos tengan un poder como tal, sino que es detrás de quién es el que está detrás de los medios, quién es el que aparece en los medios. Y por ello hoy lo que podemos hablar como fake news o falsas noticias constituyen un poder que están utilizando ciertos poderes diferentes a las comunicaciones, como son los militares, como son los mandatarios, como son los legisladores, para entender unas ideologías que les convienen a unas minorías, unas ideologías que sobre todo tienden a manipular, a mirar cómo las personas pueden seguir ciertos estándares para que, digamos, la realidad entre en un segundo plano y lo que las ideologías dominantes quieran sea, digamos, el pan de cada día. Habría que mirar con mucho detenimiento y con mucha lupa por qué los medios de comunicación entrevistan a los que entrevistan, por qué aparecen los que aparecen y por qué ponen lo que ponen, por qué dicen lo que dicen. Claro, es decir que hay este cuarto poder de cierta manera trae una intención, no es algo improvisado, algo que se generó a última hora, sino que de fondo trae una intención. Doctora Daniela, ese cuarto poder, esto de las falsas noticias, ¿vienen cargadas de una intencionalidad o van de cierta manera moviéndose frente a lo que la misma sociedad va mostrando a nivel cultural? Digamos que la construcción de los discursos en los medios de comunicación siempre han cargado una intencionalidad. No es tampoco algo que sea exclusivo de hoy. Por eso vemos, por ejemplo, históricamente que las dictaduras de lo primero que toman control es de la información particularmente. Entonces ahí vemos que los medios siempre han ejercido una situación de poder y una situación de poder en términos ideológicos. Entonces ahí es importante siempre hacer la lectura de quién es ese, como lo decía el profe Jaime, quién es ese que está detrás. ¿Quién es el que se está mostrando? ¿Por qué se está mostrando? Pero también entender qué lógicas están jugando estos medios de comunicación. Si nosotros hacemos el rastreo de los medios de comunicación en Colombia y en el mundo, siempre van a estar sujetos a poderes económicos y políticos, porque las personas están teniendo, o estas personas están teniendo medios de comunicación, cuando vemos que hay unos negocios que son mucho más rentables. Entonces ahí hay una carga de intencionalidad sobre cómo se está ejecutando el discurso. Entonces los medios históricamente han permanecido en estas lógicas, y ahorita yo diría que más que las noticias falsas, ese quinto poder serían las redes sociales. Creo que ahí es donde verdaderamente se está generando un nuevo flujo de información, lo que ha generado esa disminución de la confianza de las instituciones, porque la gente no solo dejó de creer en las instituciones tradicionales, sino también en los medios de comunicación. Entonces la gente ya no cree en las noticias que dan los medios, sino que cree más en las noticias que les llegan por WhatsApp, que les llegan por redes sociales, que vio en un video en YouTube, que verdaderamente la información que los medios están dando. Entonces creo que ahí entra un nuevo actor, que serían las redes sociales, que me parece que en este momento histórico juegan un papel fundamental. Importante esas, digamos, percepciones iniciales que nos dan con respecto a lo que se consideraría un cuarto poder. Padre Raúl, nos dice la doctora Daniela que hay un manejo entonces de información a partir de las redes, es decir, son las redes sociales las que transmiten de manera veloz la información.
Para este caso, una información que puede tener información válida, verdadera o tal vez noticias falsas. ¿Qué tiene que decir al respecto, padre? Pues yo quisiera complementar lo que viene conversando Daniela y Jaime con esta otra mirada que puede ayudar mucho. Michel de Foucault, que es uno de los que más ha trabajado el tema o el concepto de poder, pues él va a decir que verdad y poder no son directamente proporcionales. Por tanto, hay poderes que manipulan la información dependiendo de la intencionalidad que tenga quien tenga el poder. Entonces, poder y verdad no son directamente proporcionales. El otro concepto que tiene que ver con poder, y es que cuando una persona tiene poder, significa que influye y tiene el control de la información e incluso va a decir lo que es verdadero, lo que es falso, lo que se debe comunicar. Entonces, en muchas circunstancias, quien tiene el poder, y como decía el profesor Jaime, que utiliza la información, este poder, va a hacer que la información no vaya caminando hacia la verdad, sino que vaya caminando hacia la intencionalidad o la manipulación. Caso muy concreto, cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando querían decir que esta tropa estaba debilitada, podían llegar, que eran 100 soldados y decían eran simplemente 5, dependiendo de donde se vaya a leer. O podían decir, tienen tantas armas y resulta que no tenían ninguna. Eso muchas veces se va manifestando. Quien tiene el poder quiere manipular el concepto de verdad y quiere manipular la información. Incluso en un texto que estábamos hablando y que ya lo referenciaba Daniela, ese texto de George Orwell lo dice muy claramente, que quien tiene el control del pasado a partir de la información tiene el poder, y quien tiene el control de la información en este momento tiene el poder de un futuro. Gracias, padre Raúl. Queridas familias, como pueden ver, es mucho lo que hay que saber, pero de cierta manera en el tercer bloque nos van a permitir los expertos identificar aquellas acciones para que nosotros que estamos accesando todos los días a la televisión, a las redes, podamos tener un filtro que nos ayude a identificar un poco y cómo nosotros tomar buenas decisiones a través de estas noticias que nos llegan por nuestras redes. Vámonos a la siguiente nota y ya regresamos en Diálogos de Frontera. En el mundo y en el país tenemos chequeadores de noticias falsas y verdaderas. Tenemos en el caso mundial Global Fact o también tenemos el chequeador de Google. En Colombia está Colombia Check, que va a estar alimentando día a día todas esas noticias de tendencia y tendenciosas para saber si una noticia es falsa o verdadera. La invitación acá es que nosotros como usuarios y replicadores de la información en nuestras redes sociales entremos primero a estas personas que se dedican de una forma muy rigurosa a chequear estas noticias. Una vez más, nosotros los usuarios somos los mayores responsables de la propagación de la noticia falsa. No es que la persona que haya emitido la noticia falsa pues no sea culpable. Nosotros tenemos un índice de responsabilidad a la hora de replicar estas noticias. La idea siempre es entrar a estos buscadores y chequeadores que tenemos a disposición en nuestro celular. Una vez más, invitando a que no repliquemos noticias falsas y tendenciosas, siempre apelando a la verdad y a la justicia, que debe ser lo que más nos debe motivar a la hora de compartir la información.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Nosotros también podemos ser parte del cambio y velar para que las noticias puedan ser las más sanas y verdaderas posibles. Tenemos herramientas como Photoforensics, un portal web que nos va a permitir contrastar si una foto fue manipulada digitalmente o no. Tenemos, como se mencionó antes, el Fact Checker Explorer de Google. Tenemos la búsqueda inversa de Google, en el cual también podemos ubicar las fotografías, incluso textos que fueron previamente publicados y hacer la línea de tiempo en donde obedeció la primera publicación de una noticia que pudo haber sido transferida de sentido para otros propósitos. También tenemos la verificación por fecha, por autor y por plataforma. Entre todos nosotros podemos cooperar para que las noticias falsas no sean el pan de cada día. Queridos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa y queremos en este bloque tener las conclusiones de nuestros expertos. No sin antes pedirles excusas por el sonido que se está generando atrás de nosotros. Es por la construcción en la Universidad Católica de Oriente, siempre preparando el alma mater para las personas que acceden a nuestros programas académicos. Esto del poder, esto que nos explicaba el padre José Raúl, de las noticias, de las redes, pues debe tener, digámoslo así, como unos consejos, algunas pistas para filtrar, para ayudarnos en familia, cómo ver estas noticias. El tema de la educación, el tema de la verificación de las fuentes, la responsabilidad como tal, la regulación y las plataformas. Ustedes que se mueven en el medio, que forman a otras personas para manejar los medios de información en las redes, ¿qué nos pueden decir al respecto en este bloque de conclusiones?
Bueno, yo creo que ya tenemos muchísimas herramientas que funcionan y que nos ayudan a mejorar el tema de verificación de la información. En el caso de Colombia tenemos 2 medios de comunicación haciendo una tarea bastante importante sobre esto. Uno se llama Colombia Check, es una plataforma web que básicamente se dedica a verificación de información que es dudosa y de noticias que tienen carácter dudoso. Y ellos las califican, es una noticia que tiene hasta cierto nivel de profundidad, de verdad, o es falsa totalmente, entonces hacen una buena valoración y una buena confrontación de fuentes. El otro que también hace un trabajo interesante se llama La Silla Vacía. La Silla Vacía también es un portal web, está muy centrado en temas dedicados a política, pero también hace una sección de verificación de datos. Ahorita a nivel mundial, en este crecimiento de las fake news, hay muchos medios que se están dedicando y su único core o su único trabajo es verificación de información. Y en Colombia me parece que estos están haciendo un trabajo bastante importante. Otro que yo siempre recomiendo es la validación de la información con otro medio. Entonces, si yo vi esta noticia en un medio, ir y buscarla en otros 3 medios de comunicación, en otros 2, si yo siento que la información puede no ser verídica, porque ahí verdaderamente uno confronta verdaderamente qué fuentes se están usando, qué información se está dando, y ya pues obviamente otras herramientas en internet que tenemos, pues obviamente buscar en Google, dar confrontación de la información, sobre todo en información que nos llega por redes sociales o por WhatsApp, y hacer la confrontación. En ese caso yo también recomendaría usar también con cierta cautela la inteligencia artificial. Si yo considero que esa información no es, hacer preguntas a las inteligencias artificiales. Tenemos Gemini, ChatGPT como las más conocidas. Sé también que la semana anterior ya se expandió la de X, que nos pueden ayudar a confrontar cierta información, sobre todo de términos médicos, o confrontar información política o de datos, porque pues nos permite otro tipo de acceso. Yo creo que ahorita nosotros somos una sociedad que estamos privilegiadas en el acceso a la información, pero que tenemos que hacer un acceso responsable. Y ahí también sería una invitación al tema de la educación. Hay muchos países que han apuntado dentro de la formación en primaria y secundaria el tema de alfabetización mediática, que básicamente lo que enseña es a consumir medios de comunicación de manera responsable y de manera crítica. Gracias, doctora Daniela. Doctor Jaime, ¿qué decirle a las familias en el día a día, en la cotidianidad, para verificar, para aclarar, para que podamos filtrar un poco la información que llega por redes, por televisión, por los diferentes medios de comunicación? Sí, lo primero sería evitar la inmediatez. Muchas personas les llega una información por medio de redes sociales, en su computador, en su celular, y lo primero que hacen es multiplicarla, replicar, claro. Y luego se dan cuenta de que no es así, de que cuántas personas han muerto y resulta que no están muertas, cuántos sucesos han ocurrido y resulta que no. Y caemos en esa trama. Somos como cómplices de esa ideología en la cual duplicamos la información que no es necesariamente verdadera. Entonces, primero, tratar de mantener la calma, no duplicar inmediatamente cualquier información y no creer tampoco en ella. La pregunta es, ¿por qué me están difundiendo esa información? No hay ninguna información inocente, no hay ninguna comunicación inocente. Toda comunicación tiene una intencionalidad. Una intencionalidad no solamente en materia ideológica, sino también en materia de hacer, en materia de cómo esperan las comunicaciones, los medios de comunicación que nosotros actuemos ante la realidad. Entonces, lo primero es eso, mantener la calma, no hacer una duplicación de información sin que la verifique. Daniel nos ha dicho que hay que mirar otros medios de comunicación. Muchos tienen redes sociales, y es adecuado tener redes sociales con influencers, se dice popularmente, pero también con medios estandarizados, serios, que seguramente hacen la confrontación de la información, y eso no significa que estos medios tampoco caigan en falsas noticias, porque ha habido casos así. Y lo segundo sería mirar qué detrás de la información que no se dice. Porque se dicen muchas cosas, la cuestión es que no se dice. La pregunta que uno tiene que hacerse y mantener un espíritu siempre escéptico, siempre de incredulidad, ¿qué es lo que me están ocultando los medios de comunicación y qué hay detrás de esa información que se está viendo? Gracias, doctor Jaime. Gracias, doctora Daniela, por estas conclusiones. Padre Raúl, como siempre, le invitamos para que cierre nuestro programa, concluya. Usted nos introducía algo maravilloso, que el ser humano es capaz de la verdad.
pero también nos hablaba de verdad y poder, o poder y verdad. ¿Qué podemos decirle a las familias para cerrar el programa de Diálogos de Frontera hoy con relación a las noticias falsas? Quisiera hacer como 3 reflexiones en torno a lo que hemos hablado. Lo primero es que el ser humano tiene que ser un ser reflexivo, y al ser un ser reflexivo es un ser que no es escéptico, que es una persona que pone muchas cosas en duda, pero que siempre está en camino a la verdad. Entonces, no ser un escépticos que no existe la verdad, no quedarnos en la duda, sino a partir de la reflexión, caminar hacia la verdad. Ser personas reflexivas. Esto de ser personas reflexivas hace que seamos personas críticas. La palabra crige pues viene de crisol, donde se ponen todas las cosas y en el arduo juego va quedando lo esencial, lo propio. Hay que ser críticos con todo lo que nos llega. Y tercero, que a mí me parece bien importante, es tenemos que también desconfiar del lenguaje, pero a la vez también creer en el lenguaje que nos lleva a la verdad. Y lo digo desde este punto de vista. A nivel filosófico aparece la sofística, y la sofística dice, no existe la verdad, el ser humano no es capaz de llegar a la verdad. Como no es capaz de llegar a la verdad, cualquier posición es válida, cualquier posición que no estoy de acuerdo con lo que el otro está planteando es válida. No todo es válido. O sea, porque aquí tiene que ver también con la verdad, y la verdad es muy importante. Y con esto quiero así concluir muchas veces las noticias falsas no solo distorsionan la realidad, sino que también distorsionan el mismo ser humano. Gracias, padre Raúl, doctora Daniela, doctor Jaime. Gracias por estar en Diálogos de Frontera. Siempre es un gusto que estén con nosotros, porque es la voz también de la universidad frente a estos temas de frontera que nos vamos encontrando día a día. Padre Raúl, como siempre, un gusto. Gracias por esas introducciones filosóficas y por el encuadre que ha hecho el día de hoy. Quiero agradecer de manera muy especial a Cable Plus Televisión, a la Red Oriente TV, a la Universidad Católica de Oriente, que desde el Departamento de Comunicaciones prepara toda la logística para que nuestro programa llegue a sus hogares, a la Facultad de Teología y Humanidades, que desde el Departamento de Humanidades, Familia y Bioética procuran que cada 8 días estemos con ustedes en estos programas para que todos los días podamos vivir mejor, podamos comprender las situaciones sociales que vamos viviendo. Les invitamos para que sigan nuestras redes, pueden ver los programas en nuestro canal de YouTube y en las redes de la Universidad Católica de Oriente. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.